Hola hermanos testigos de Jehová y personas interesadas que siempre están mirando estos videos didácticos. Hoy les traigo un tema muy interesante y principalmente a mis hermanos testigos de Jehová de cómo defenderse de estos extractores o opositores de la verdad, llamados los trinitarios. Y hoy vamos a analizar 7 textos donde podemos mostrarles a estos trinitarios que Jesús tiene un Dios. Hasta el mismo Jesucristo dijo que él tenía un Dios. Los trinitarios alegan que cuando Jesucristo, antes de venir a la tierra, era el Dios Todopoderoso, y citan Isaías 9:6, el Dios Poderoso. Después, en Mateo 1:23, Dios con nosotros. Pero después, cuando asciende al cielo, también ellos afirman que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. ¿Es cierta esta afirmación? No, es un error. Y vamos a mostrar, a medida que vayamos desarrollando el video, porque es un video corto, vamos a mostrar estos 7 textos para que ustedes puedan copiar en sus agendas de apuntes o detrás de su Biblia estos textos que podrán defenderlos de estos extractores. El primer texto que vamos a analizar es el texto de 2 Corintios capítulo 1 verso 3. Y como siempre vamos a utilizar la Biblia interlineal Nuevo Testamento de Tischendorf, griego-español, para evidencia pública. 2 Corintios 1:3, según la Reina Valera de 60, dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Cuando vamos al interlineal griego-español, aquí vemos la frase importante. Dice Joseos kai pater tu Kyriou hemon, o sea, el Dios y Padre del Señor de nosotros, Jesús ungido. Así que aquí en este texto la morfología sintáctica está demostrando que Jesucristo tiene un Padre y tiene un Dios. Joseos kai pater tu Kyriou hemon, y eso es Cristo, afirmando de que Jesús no puede ser el Dios Todopoderoso en el cielo, porque ya después, cuando se escribió la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo, ya habían pasado varios años de que Jesucristo había ascendido a los cielos. Así que esto contradice la enseñanza de la Trinidad y refuta la enseñanza de la Trinidad de admitir que Jesucristo sea siendo el Dios Todopoderoso después de su ascensión al cielo. Así que vemos aquí que Joseos, kai pater tu Kyriou hemon, y Jesucristo refuta la argumentación de que Jesucristo sigue siendo el Dios Todopoderoso. Ahora bien, según en la misma carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, vamos a ver ahora en el capítulo 11, verso 31. Según la Reina Valera de 60, es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Aquí se vuelve a repetir la misma morfología griega del texto anterior de 2 Corintios 1:3, Joseos kai pater tu Kyriou, y eso, el Dios y Padre del Señor Jesús. Aquí lo vemos bien aquí. Aquí estamos en presencia de este sustantivo nominativo singular masculino, y pater es otro sustantivo nominativo singular masculino. Aquí Pablo está admitiendo categóricamente, sin rodeo, de que Jesucristo tiene un Dios y tiene un Padre. Si Pablo entendía que Jesucristo era el Dios Todopoderoso, no hubiera puesto este orden morfológico o sintáctico de Joseos kai pater tu Kyriou hemon, y eso. Así que vemos la refutación, evidentemente. Después el apóstol Pablo sigue escribiendo ahora en la epístola de Éfeso,
escribe a la congregación de Éfeso, Efesios capítulo 1, verso 3. Aparece la misma expresión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Que aquí aparece la misma expresión, Joseos, Kai, Pater, Tu, Kyrios, Hemon y Jesucristo. Aparece el mismo sustantivo, nominativo singular masculino, aparece el mismo sustantivo, nominativo singular masculino, o sea, Zeus, Kai, Pater. Aquí el apóstol Pablo no está admitiendo que Jesucristo sea el Dios Todopoderoso. Después, otro discípulo de Jesús, vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. El apóstol Pedro tiene las mismas ideas del apóstol Pablo. Primera de Pedro 1:3, Reina Valera del 60, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí vuelve a aparecer la misma expresión, Joseos, Kai Pater, Tu, Kyrios, Hemon y Jesucristo. El mismo sustantivo nominativo singular masculino, Zeus, y el mismo sustantivo nominativo singular masculino, Pater. Así que Pedro entendía de que Jesús no era el Dios Todopoderoso después que asciende al cielo. Está rebajado, está subordinado a Dios. Y también pueden verificar, hay otro texto donde el apóstol Pablo, en el mismo contexto de Efesios 1:3, el versículo 17, también el apóstol Pablo utiliza Joseos, Kai, Pater, Tu, y eso, Hemon y Jesucristo. Ahora vamos a ver por el propio Jesucristo que él no se consideró Dios. Hasta más, no existe ningún texto, porque esta es una pregunta que debemos hacerle a los trinitarios. Cuando usted se encuentre en la predicación o se encuentre con algún pastor, algún teólogo, algún apologista que diga que Jesucristo es Dios, usted le hace esta pregunta: ¿dónde dice la Biblia, por boca del propio Jesucristo, que él haya exclamado o él mismo haya dicho yo soy el Dios Todopoderoso a los apóstoles? No existe tal texto. Vamos a ver ahora un texto donde los trinitarios tratan de zafarse para decir que Jesucristo estaba rebajado en la tierra. Y es el texto que aparece, vamos a ver, en el Evangelio de Juan. Capítulo 20. Versículo 17. Palabras propias de Jesús. Es un texto muy conocido, muy utilizado por nosotros, por nuestra organización. Pero vamos a refutar esta idea diabólica de los trinitarios. Juan 20:17, en la Reina Valera del 60, dice: Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que Jesús se está exceptuando de ser el Dios Todopoderoso. Porque en este pasaje está admitiendo Jesús que él tiene un Padre, Padre de los discípulos, y tiene un Dios, Dios de los discípulos. Pero ellos dicen ahí que Jesús estaba rebajado. No era coigual con el Padre. Pero vamos a ver dos textos donde el propio Jesús ya
estando en el cielo, dice que Él tiene su propio Dios y que no es el Dios Todopoderoso. Vamos al libro final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Verso 2. Según la interlineal del Nuevo Testamento de Tischendorf, según la Reina Valera de 60, sé vigilante y afirman las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, lo interesante de la Reina Valera comete un error, porque en la parte B, al final donde dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, omite el pronombre mu. Y vamos a hacer la observancia aquí en su propia interlineal de la cristiandad. Dice el texto, porque he hallado de ti las obras han sido llenadas a plenitud, a vista el Dios de mí. Son palabras propias de Jesús. Y aquí aparece la expresión enopion tu seumo. Enopion tu seumo. Aquí vemos un pronombre personal, primera persona de genitivo singular, de mí, cosa que no aparece en la Reina Valera. Aquí ven la evidencia, en la Reina Valera no aparece, pone nada más que delante de Dios. Es un error de la Reina Valera. Así que el propio Jesucristo está diciendo, está admitiendo que Él tiene un Dios. Si vamos al contexto del verso 12, refuta aún más la enseñanza de la Trinidad. En Apocalipsis 3:12, Reina Valera del 60, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Palabra de Jesús. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En 4 ocasiones aparece la expresión de mi Dios. Palabras propias de Jesús. Aquí vemos en la interlineal griego-español el primer mi Dios, tu seu, mu, del Dios de mí. La misma expresión que aparece en el verso 2 del capítulo 3 de Apocalipsis. Después aparece el segundo, tu seu mu. Aquí lo vemos aquí. Después aparece el tercer, tu seu mu. Y finalmente aparece apo tu seu mu, desde el Dios de mí. Como hemos visto, hemos refutado la argumentación de que Jesucristo sigue siendo el Dios Todopoderoso después que asciende al cielo.